todo el mundo. Está iniciando De Corazón a Corazón, un programa dirigido para quien menos tiene, para aquella gente más necesitada. Aportemos con un granito de arena para ofrecer un poco de felicidad. Amigos y amigas, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Eliseo Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, TV Radio y Radio Tepoztlán. Inicio de semana, lunes 15 de febrero del 2021, las 11 de la mañana con 30 minutos, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, de 14 grados centígrados, con una sensación de 10-11 grados, haciendo fresquecito, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa De Corazón a Corazón, por quien menos tiene y más lo necesita. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y radiotepoztlán.com, nuestro Facebook GB Radio y Radio Tepoztlán, YouTube GB Radio, Twitter @GBRadio2 e Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 5558 96 12 30. El día de hoy quiero agradecer a la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos México y en particular con el licenciado Adolfo Gobea. Lic, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Lic. Lic, ¿a qué se dedica Jóvenes por los Derechos Humanos México? Bueno, Jóvenes por los Derechos Humanos es una organización civil que se dedica a educar en favor de los derechos humanos. Nuestra misión fundamental es llevar los 30 derechos humanos a todos los rincones del mundo, donde que se conozca la Declaración Universal, que se conozca cuántos y cuáles son los derechos humanos y por qué es importante conocerlos y defenderlos. Ok. ¿Me habla que son 30 los derechos humanos? Así es, 30 derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal. Nosotros manejamos un folletito donde viene la Declaración Universal bien establecida y estos se conocen. Evidentemente, ahora estamos viviendo una nueva etapa donde ahora se habla de derechos humanos emergentes, atendiendo a las necesidades fundamentales de los sujetos. Es decir, ahora se considera como un derecho humano emergente el derecho al agua, el derecho a una educación en línea, derechos que se están ajustando a las necesidades que tenemos, pero la Declaración Universal como tal marca 30 derechos fundamentales. Después vamos a seguir hablando de uno por uno. Ahora, Lic, una pregunta. ¿En qué cambios notaron ustedes con el cambio de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Híjole, bueno, en el tema de los cambios aquí en México han sido coyunturales y han sido pues de manera de impacto. Si hablamos del tema de la ONU, pues la verdad es que la señora Bachelet ha hecho muchas cosas, ha venido a cambiar la perspectiva porque ahora le ha dado un enfoque de género muy importante, donde antes no se consideraba, donde no lo teníamos tan marcado el tema de la significación de la mujer, y esto ha empoderado muchísimo este tema, y la verdad es que es sustancial lo que se ha venido trabajando. Pero conforme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos México, con la señora Piedra Ibarra. Pues miren, nosotros ahorita estamos en el tema nacional sorprendidos porque a final de cuentas no estamos haciendo un trabajo de la mano con ellos porque tienen ahí como una divergencia en el tema de derechos fundamentales, y estamos ahí en esa estira y afloja de trabajo para poder, pues sí, tanto organizaciones de la sociedad civil como organismos gubernamentales, poder trabajar, ¿no? Porque
a final del día estamos hablando de instituciones que han sido solamente, pues han seleccionado gente solamente como para cubrir estos espacios y no darle el énfasis que merece, ¿no? Sí, yo, a título general, creo que sí he visto yo un cambio hacia atrás en la actual administración. No vemos recomendaciones, que para eso está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay recomendaciones para las autoridades. Es en donde yo he visto un grave retroceso, ¿no? Sí, así es, lamentablemente, y ahora, por ejemplo, esta parte de sustentar o de apoyar el que desaparezca CONAPRED, que desaparezca instituciones que tienen que ver con la información abierta y de consulta pública, me parece lamentable. Y si bien es cierto, como dicen, o sea, ahorita México está pasando por una etapa donde no estamos ratificando las convenciones de Estados partes de la ONU, donde éramos partícipes y que al final del día, como bien lo mencionan, es un retroceso fundamental lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son las principales violaciones, en este caso, para los jóvenes en cuestión de derechos humanos? Bueno, pues yo creo que eh, hay dos coyunturas o dos situaciones que son fundamentales entender y mencionar. Por un lado, que no conocemos nuestros derechos como jóvenes, ¿no? No conocemos la Declaración Universal, no los conocemos y no los podemos defender, ¿no? Entonces, al no conocerlos, pues obviamente somos partícipes de muchas violaciones, ¿no? Como detenciones injustas, como que se nos marca que somos culpables por alguna situación, en esas situaciones que hacen la policía, ¿no? De hacer como sus ¿cómo llamarlo? Cuando están haciendo sus rondines o sus mítines para poder hacer revisiones, ¿no? Sin una orden, sin un oficio que les permite hacer esto. Y evidentemente por el simple hecho de tu vestimenta, de tu forma de traer tatuajes, no sé, todo esto lo marcan como si fueras un perfil criminal y desde ahí empezamos con la violación de los derechos de los jóvenes, ¿no? No tenemos un espacio o no tenemos una educación de calidad, donde uno de los artículos fundamentales también es el derecho a la educación. No tenemos, evidentemente, un tema que vaya en relación con la seguridad y la soberanía alimentaria. También es un tema de violación a derechos humanos. Evidentemente, uno de los derechos también que marca la Declaración Universal es el derecho a la alimentación y a una vivienda. Entonces, si no lo tenemos, si no tenemos esa parte de seguridad o de soberanía, pues no estamos siendo violentados desde los principios fundamentales, ¿no? Sí, como bien lo dice Lee, para comenzar, la presunción de inocencia en nuestro país normalmente no se da. Normalmente tiene la presunción de culpabilidad, violando así la misma Constitución. Pero veo yo con desánimo que esta violación de los derechos humanos sobre todo va dirigida a las mujeres, en donde si hacen algún meeting, como fue el caso del 8 y 9 de marzo del año pasado, en donde no se les da ni siquiera la oportunidad de decir, nos queremos rebelar ante la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, y les dicen que ellos no tienen la capacidad para juntarse, no tienen la capacidad para manifestarse abiertamente y que tienen que estar atrás algún grupo político, ¿no? Sí, lamentablemente es una parte, pues sí, sí importante de mencionar, pero ojo, hablamos de un tema de mujeres regulares. No estamos tomando en cuenta a las personas o a las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad Sí. viven 40 veces mayor violencia y son menos reconocidas y violentadas en sus derechos que cualquier otra mujer. Entonces, yo creo que para poder hablar de un tema de equidad, un tema de igualdad, tenemos que tomar en cuenta todas las partes. Es fundamental que reconozcamos a las mujeres con discapacidad como sujeto de derechos, como sujeto de participación política y social, y que si vamos a hacer un movimiento, se ven reflejados y representados todos los sectores de la sociedad, ¿no?
Eso sería lo ideal. Nada más vamos a poner como un ejemplo, ¿no? Hay más de 2.100 feminicidios en lo que va de esta actual administración. Así es. Ahí se ve que los derechos humanos, así como que muy claritos, no nos quedan, ¿eh? Lamentablemente, esa es una parte que nosotros como jóvenes por los derechos humanos nos dedicamos a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente lo que no conocemos no lo podemos defender y los que lo conocen lo utilizan para beneficio propio, ¿no? Entonces, hoy la nueva tendencia o la nueva forma de que estamos trabajando jóvenes por los derechos humanos, Estado de México, pues es eso, en retomar los valores, en resignificar a las nuevas generaciones con la importancia que tiene que ver el reconocer al de enfrente de mí, pero sin transgredir ese espacio, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental y es importante que entendamos que si logramos entender que los valores y las situaciones de derechos van de la mano, podremos generar demasiadas cosas y transformar nuestros entornos. Esto a través de una cultura de paz que de verdad se nos ha olvidado y hemos dejado de lado. Y más en esa pandemia, la seguridad ha disminuido gravemente. Y lo vemos en la misma Comisión Nacional ahí en la Ciudad de México, en donde fue tomada las oficinas ahí en el centro de la ciudad, y siguen tomadas, y hacen un reclamo, y fue muy sonado, a una madre de familia que pintarrajeó o destruyó una fotografía de Francisco y Madero. Y el presidente la regañó, pero jamás, jamás se dijo, y la señora le responde al presidente diciéndole, oiga, primero pregúnteme, no me pregunte por qué pinté una fotografía de Francisco y Madero, mejor pregúnteme por qué violaron a mi hija de 7 años. Imagínate, por ahí estamos patéticos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se queda callada. Sí, lamentablemente es una realidad que estamos viviendo. Digo, eh, seguimos encontrando un tema de machismo institucionalizado donde no estamos entendiendo la gravedad de la violación de derechos. Ya no hablemos de la situación como tal, sino del tema de la violación de derechos, el no darle la importancia que merece este tipo de acciones. Y de verdad que es lamentable lo que está pasando. Nosotros en el Estado de México lo vivimos todos los días porque, bueno, pues somos uno de los estados que más temas tienen de feminicidios. Y bueno, pues ahora lo que nos toca es trabajar con las nuevas generaciones para encaminar a que esto cambie y esto tenga un tema generacional diferente, ¿no? Aquí, salvo su mejor opinión, creo que esto no va a poder generalizarse por mientras no se vuelva a la normalidad. Esta, Antes daban clases de civismo, lo cual quitaron desde 1990. Esto agudiza que los mismos jóvenes no sepan a qué tienen derechos y a qué no. En dónde se está violentando la presunción de inocencia y a dónde no. Como el folleto que me acaba de enseñar, eso hay que repartirlo en las escuelas para hacer conciencia de adultos y de jóvenes. Pero por mientras tengamos una educación a distancia y que no vemos ni para cuándo, hoy decían que a lo mejor, obviamente este ciclo escolar ya se fue, pues están poniendo en tela de juicio eh, el próximo ciclo escolar que comenzaría por ahí de agosto. Lo están poniendo en tela de juicio. Entonces serían 2 años perdidos ante esa terrible pandemia. ¿Y cómo hacer llegar a estos jóvenes esta información? Bueno, nosotros ahorita en Jóvenes por los Derechos Humanos estamos trabajando con varias cápsulas, es decir, estamos haciendo partícipes, por ejemplo, payasos, luchadores, eh, jóvenes que son representantes de sus comunidades para que estén haciendo o estén dando a conocer los 30 derechos humanos, ¿no? Con cápsulas pequeñas donde se están representando o se está mencionando cada uno de los derechos. Si bien es cierto,
Hoy la educación está pasando por un proceso de digitalización donde, bueno, pues no estábamos preparados para enfrentarnos a esto. Sin embargo, tenemos que estar evolucionando día con día y estar trabajando con las nuevas herramientas y con los nuevos mecanismos para poder proyectar este tipo de acciones, ¿no? Para nosotros es fundamental y hacer, pues que sea llamativo, que sea de impacto, que sea de interés para los jóvenes, para los niños, esta información de derechos humanos, porque hablamos de derechos humanos y pensamos, ay, qué flojera, nos van a hablar de leyes o nos van a hablar de situaciones que estamos o que benefician a delincuentes, ¿no? Hoy nosotros estamos tratando de hacer que ellos entiendan esta parte, que los hagan propios y que de esa manera los puedan representar, los puedan atender. Indistintamente que se esté violando el derecho humano sobre la educación, se está violando la Constitución, la misma Constitución, en donde se manifiesta que el derecho a la educación, y que ahorita muchos jóvenes no están teniendo porque no tienen internet o porque no tienen televisión. Perdón, tuve un problemita con la conexión. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro, ahorita que se esté violando el derecho a la educación conforme a los derechos humanos, estamos de acuerdo. Se está violando la misma Constitución al no tener acceso a una educación. ¿Y qué pasa con esos cantidad de jóvenes y niños que no tienen internet o que no tienen televisión? O nos tratan de decirlo que son los menos, o que no tienen luz. Entonces, si no tienen luz, tampoco tienen internet, tampoco tienen televisión y tampoco tienen radio. ¿Qué pasa ahí? Sí, ese es uno de los problemas que creo que es fundamental también resolver y que tenemos que generar un tema de política pública donde cualquier tipo de gobierno tiene que abrir esos espacios de Wi-Fi abiertos, buscar los mecanismos, porque debe de haber alguna manera donde se pueda fraguar este tipo de educación. Digo, sí es importante reconocer esta parte, ¿no? La falta de recursos, la falta de elementos para llevar a cabo una educación digitalizada. Recuerdo hace unos días que mencionaba, ¿no? Que la educación iba a ser semipresencial. Podía ser 3 días de manera presencial y 2 días de manera digitalizada, ¿no? Pero sí es una realidad. Si no hay, como bien mencionan, los mecanismos, computadora, radio, televisión, incluso el tema de la electricidad, pues sí es un conflicto mayúsculo el poder hacer esta situación, ¿no? Entonces, sí tendríamos que buscar todos como sociedad civil, como instituciones gubernamentales, de qué manera se puede eh, contrarrestar esta situación y de qué manera podemos, pues sí, estar como al tanto de minimizar este gran sesgo, ¿no? Ahorita, Lick, alguien siente que está siendo vulnerados sus derechos humanos. Ustedes ahorita, ¿cómo apoyan a los jóvenes? Pues nosotros seguimos trabajando en el tema de educación en derechos humanos, estamos tratando de estarlos informando de las situaciones. En el tema personal, bueno, pues varios de los integrantes del equipo son docentes, son gente que está especializada en muchos de los temas y ellos están ahí como poniendo su granito de arena, ¿no? Abriendo sus espacios de interacción para poder trabajar con sus comunidades y estar contrarrestando esta parte. Nosotros igual estamos sumados a campañas de apoyo donde ahorita nos estamos trabajando con juntar las tapitas para los niños con cáncer, que por cierto, hoy es el día contra la lucha del cáncer infantil y que nosotros estamos ahí trabajando, ¿no? Evidentemente es otro de los temas que está pegando porque ya no hay medicamentos para los niños con cáncer, ¿no? Y evidentemente la justificación del gobierno federal. ¿Perdón? Desde hace más de un año que no hay fármacos para el tratamiento de niños, para el cáncer para los niños, ¿no? Así es lamentable. Entonces es la parte donde nosotros estamos ahí como tratando por medio de vínculos con organizaciones de la sociedad civil
pues poder apoyar y poner un granito de arena en esta situación, ¿no? De poder estar trabajando de la mano, porque evidentemente si las instituciones gubernamentales no lo hacen, yo creo que hoy tenemos que tomar el papel fundamental las organizaciones de la sociedad civil y sacar la cara, ¿no? No podemos dejar que más niños mueran, que más niños sigan sufriendo por esta situación de la falta de medicamentos, que son carísimos, sí, sí son carísimos, pero la verdad es que nosotros seguimos con una esperanza de vida, una esperanza de apoyar y de estar haciendo la diferencia. Es más caro el Tren Maya que el pues, es partiendo Ahí, de esta idea, ahí hablamos ya de un tema bastante complejo, la verdad, yo soy sociólogo de profesión, soy ese tema que tiene que ver con los pueblos indígenas, que tiene que ver con, con, con esto de los ecocidios, la verdad es lamentable y más es que muy la triste estarnos enfrentando a este tipo de situaciones por un tema de ego, por un tema de conveniencia económica, ¿no? Porque no hay política, otro tema, ¿no? Hoy conveniencia el tema de económica. el tema de los ferrocarriles hoy en México ya ha pasado, ¿no? Ya volver a pensar en viajar en locomotoras o en trenes, la verdad es que es algo muy complejo cuando México es uno de los países más consumidores de autos, ¿no? Entonces, yo creo que este plan de este gobierno federal es lamentable, no tiene ni pies ni cabeza y hoy hablar de este ecocidio, la verdad es que es terrible. Sí, por desgracia. Y si le parece bien, vamos a hablar de esos 30 derechos eh, humanos que tienen los jóvenes. Pásate, pásate. ¿Sí me escuchan? Ahora sí ya le escucho. Ah, ya, ok, perdón. ¿Le parece que toquemos lo de los 30 derechos humanos? Claro, ¿Qué le parece si vamos comentando de 5 en 5? ok. Aquí cabe hacer una mención importante donde, bueno, de los 30 derechos fundamentales, solamente el 3% de la población mundial conoce 5, como bien nos menciona usted. Solamente el 0.3% conoce más de 10 y solamente el 0.001 conoce los 30 derechos fundamentales. Sí, fácil. Entonces, No le yo conviene a creo que sí es ninguna autoridad. importantísimo mencionarlos y trabajar con esa parte. Y claro, es que no le conviene ni a esa autoridad ni a las anteriores autoridades el dar a conocer esos derechos fundamentales que se tienen como derecho humano. No les conviene, porque es en contra de ellos, en donde vienen las quejas y no les a ninguna administración les gusta que les digan sus verdades, ¿no? Y menos en esta. Y bueno, yo creo que aquí, independientemente de que le parezca o no le parezca al tema de los gobiernos, yo creo que aquí es fundamental también mencionar una situación. Es un tema de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad personal, el conocer nuestros derechos fundamentales, ¿no? Si bien están fraguados, como bien lo mencionaban, en la Constitución, y en la Constitución ya se marca que deben de ser garantes de nosotros, de nuestra parte, de nuestra identidad en la Constitución, pero si no los conocemos, seguimos parados en lo mismo, ¿no? Entonces, sí es fundamental que cada uno de nosotros tome esa responsabilidad, tome ese compromiso y a lo mejor adoptar los libritos, ¿no? Y hacerlos propios, ¿no? Estarlos conociendo. Por ahí decían, si te sientas a lo mejor en el microbús, ahí te puedes dar una leidita en el suburbano, ¿no? En este nuevos mecanismos de transporte público, pues ahí estarse informando, ¿no? Nosotros seguimos tocando las puertas para que en estos temas de transporte público, pues nos dejen poner las campañas publicitarias de los 30 derechos. Obviamente nosotros manejamos también pósters, manejamos algunos videos donde pues son de fácil uso para la gente y pues estamos en esa parte, ¿no? Trabajando para que se pueda lograr esta situación. Entonces, si le parece bien, le comencemos con los 5 primeros derechos. Sí, claro. Digo, el primero, así como está fraguado en la Constitución, el primero de la Declaración Universal es todos hemos nacido libres iguales, ¿no? No, creo que no tenemos mucho que explicar, sino que
todos por el simple hecho de haber nacido tenemos estos derechos, ¿no? Entonces, sea como sea, tengas discapacidad. Si le parece, vamos desglosando de uno por uno. Por ejemplo, en donde todos somos iguales, al parecer en esa administración no lo es, ¿eh? No, Porque no, aquí somos adversarios, somos fifís o somos partidarios del sistema. no, y aparte de todo, el tema, regresamos a un tema, eh, pues vaya, muy clasista, ¿no? Y a lo mejor no lo manejan tan abiertamente, pero los discursos que tienen los mismos gobernadores, la misma gente del gobierno federal, pues marca esa parte, ¿no? Si no eres de esta clase, no puedes, no te vas a enfermar. Si eres de esta otra clase, puede pasarte esto, ¿no? Y evidentemente, pues estamos ahí en esa coyuntura. Por eso yo les decía, es muy importante que los conozcamos y que los hagamos propios, ¿no? Y que al final del día entendamos y que como sociedad civil, como sociedad, hagamos que este tema del yo-yo pues vaya quitándose un poco el paradigma y que entendamos que el principio de normalización pues ya no está funcionando, ¿no? Ok, ese sería el primero. El segundo, El segundo tiene que ver con el tema de la discriminación, que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si tú te reconoces como que todos somos iguales, pues no puedes hablar de un tema de discriminación, ¿no? Y al final del día, como lo vuelvo a mencionar, el principio de normalización es lo que más ha afectado, porque todo lo que no es parecido a mí o lo que no está asemejado a lo que los estándares están marcados, pues es conflictivo, ¿no? Y eso genera pues, la discriminación. Otro de los derechos de aquí es donde entramos a uno de los detalles más importantes, porque está ahorita el tema en boga, pues es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida es el tercer derecho humano, pero bueno, ahí nos enfrentamos al tema de provida, al tema del aborto, al tema de las situaciones, ¿no? Nosotros al final del día nos manejamos en un papel neutro, ¿no? Pero sí trabajamos por fomentar el tema del derecho a la vida, ¿no? Obviamente aquí ya entra la situación subjetiva de cada uno, donde, bueno, pues si a mí me lo preguntaran de manera personal a título de Adolfo, pues yo sí diría, no estoy de acuerdo, bueno, pues si es un tema de violación, ¿no? Que tenga que generarse una vida claro. a partir de una violación, ¿no? Rick, nos tenemos que ir a un corte por la cuestión del Skype. Entonces, ¿Ok? nos vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Va? Perfecto. Amigos y amigas, platicando con la Asociación Civil Jóvenes por los Derechos Humanos, FOGOVEA, ¿cuáles son los derechos? ¿A qué tenemos derechos? Y en este caso, en los jóvenes, para que no se violente esta situación. ¿Cuáles son los derechos? ¿Los conocemos? ¿A qué? ¿Cuáles son los derechos humanos a lo que nos debe de brindar? ¿Los conocemos? Muchas veces sí, como dice el licenciado. El 3% conoce los 5 primeros. ¿Quién conoce los 30 derechos humanos? El 0.003% de la población. Y estando de ese tamaño, está en chino. Está en chino que hagamos valer los derechos tanto estipulados por la misma Constitución, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la igualdad. Cuando vemos que en esta administración lo primero que nos cortan, ya no somos iguales. Unos al parecer valen más que otros, o unos valemos menos que otros. El derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que eso es importantísimo y que al parecer actualmente el derecho a la salud tiene muy poca credibilidad en nuestro México, el país en donde peor se ha atacado la pandemia en el mundo, donde 1 de cada 10 pacientes de COVID-19 fallece. El siguiente país con más muertes es Perú, con 1 de cada 4, los 1 de cada 10. Es increíble. Vamos a esperar a que se conecte, todavía no se conecta el Liceo Gobea.
Estamos esperando a que se conecten en el Skype y platicar, ver esa situación tan importante. A partir de esa administración, con el cambio también en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vimos que entró una señora que entró en una forma fraudulenta, Rosario Piedra Ibarra, en donde había un empate. Pues metieron un voto más. A partir de ahí, ya la designación de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos fue violatoria. Hace un año de ello, no ha habido una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia el gobierno federal. Ni una. Cuando a partir de 1990, que fue la creación en México de la comisión, lo que pululaban y siguen pululando son las violaciones a los derechos humanos. Pero al parecer en esa administración no. Vicky Blanco, es muy bueno tener especialistas en la materia. Yo no los conocía tal cual, aunque debía de ser parte de la enseñanza de los niños, desde el nivel básico, para poder crear ciudadanos responsables. Perdón, ciudadanos responsables que respeten y sean respetados. Vicky, lo que estábamos hablando con el licenciado Gobea, de que eso se debe de impartir partiendo de los niños. Eso es lo que se debe hacer, darlo a conocer. No conocemos los derechos humanos, pues ¿cómo los vamos a reclamar? Ya se conectó el licenciado Gobea con nosotros, platicando con nuestros radioescuchas al respecto de que, y voy a volver a leerlo, a lo mejor no lo llegó a escuchar. Dice la señora Vicky Blanco, es muy bueno tener especialistas en la materia. Yo no los conocía tal cual, aunque debería de ser parte de la enseñanza de los niños desde el nivel básico para poder crear ciudadanos responsables que respeten y sean respetados. Esa es la idea. Sí, de hecho esa es la esencia de Jóvenes por los Derechos Humanos. Seguimos con otro de los derechos, Luis. Claro, el derecho número cuarto es el derecho a que, bueno, nadie puede ser esclavo, ninguna esclavitud, ¿no? Evidentemente, todavía en algunas zonas de nuestro México, pues lamentablemente seguimos viendo este tipo de temas, ¿no? Los caciques, el tema del aprovechamiento de los pueblos, ¿no? Entonces ahí, pues seguimos ahí con ese tema de la esclavitud, ¿no? Siguiente, pues es el de ninguna tortura, nadie te puede torturar, nadie puede, pero bueno, evidentemente nuestro sistema judicial, pues es la manera en que se manejan y para llevar a cabo, para obtener sus dichosas respuestas, ¿no? El sexto derecho, pues es que tienes derechos donde quiera que vayas, ¿no? Ya sea en otro estado, en otro país, siempre vas a tener tus derechos, ¿no? Tus derechos fundamentales, donde quiera que te pares y siempre y cuando estén ratificados la declaración, pues vamos a tener los mismos derechos siempre. El número 7, bueno, pues es que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Nadie te puede marcar o te puede decir que eres culpable si no tienes ahí una situación del proceso, ¿no? Evidentemente, pues nuestro sistema de justicia, volvemos a caer a lo mismo, no nos hace válido este tema de derechos, ¿no? Pero bueno, si lo conocemos, podemos demandarlo y pedir que sea ejecutado de manera, pues, sustancial, ¿no? La presunción de inocencia está marcada en la Constitución, Así es. indistintamente que esté marcada en los derechos humanos. Está marcada en la Constitución y es lo primero que se viola, ¿eh? Así es. Pero vuelvo a insistir, como no lo conocemos, pues lo tomamos como por default, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental hoy que podamos conocerlos y entenderlos, ¿no? Para que podamos hacerlos propios, reconocerlos y exigirlos. Y bueno, pues el número 8, que tiene que ver con lo que platicábamos desde un principio, la ley protege tus derechos humanos, ¿no? Evidentemente, pues como ya lo mencionamos, está marcado en la Constitución, está marcado en la Declaración Universal,
está marcado en las convenciones de Estados partes de la ONU, está marcado hoy ya en los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Con la Agenda 2030. Entonces, ya hay como muchos elementos para que esto se pueda estar representado, pero vuelvo a caer a lo mismo, ¿no? Si no los conocemos, no, nadie te va a ser garante de estos derechos, ¿no? El número 9 que hablábamos también, que ninguna detención injusta, nadie te puede tener por el simple hecho de tu apariencia, de tu forma de vestir, de cómo traes el cabello, si traes aretes, tatuajes, etc. No te pueden detener, no puede haber un tipo de detención bajo ese índole, ¿no? El número 10, bueno, pues todos tenemos derecho a un juicio, todos tenemos, si en algún momento te llegan a detener, bueno, pues tienes que ser partícipe de un juicio para que se pueda demostrar tu culpabilidad o tu inocencia, ¿no? No sé si continuamos o que Continuamos, vamos. continuamos. Bueno, igual el número 11 que tiene que ver con que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, ¿no? O sea, nadie te puede culpar y nadie te puede hacer responsable de un hecho si no se te demuestra o no muestran las pruebas para que esta situación sea, ¿no? El número 12 que tiene que ver ya un tema más personal, que es que el derecho a la privacidad. Yo tengo derecho a tener, pues, mis situaciones, mi privacidad, mi intimidad, ¿no? Y nadie puede violentarla. Ahora estamos ya con este tipo de las leyes, ¿no? Donde no puedes exhibir a lo mejor fotografías por internet, que tiene que ver con los sexting, ¿no? Que tenemos que cuidar esa parte, donde ya tú te vuelves, pues, en un momento dado delincuente bajo estas circunstancias y tú empiezas a compartir contenido, pues, sexual o de alguna fotografía que no esté autorizada, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con tu derecho a la privacidad. El número 13, pues es la libertad de movimiento. Tú puedes ir a donde tú quieras, puedes ser libre, evidentemente. Puedes ir y venir a donde tú quieras, porque eso también es otro de los derechos fundamentales, ¿no? Evidentemente tenemos que cumplir con las pautas que requiere cada uno de los países o de los estados donde tú te vayas Con la normatividad. Así es, así es. Pero bueno, la libertad de movimiento sigue estando y es garante, ¿no? De parte de los derechos. Otro de ellos, bueno, es el tema de buscar asilo, ¿no? El número 14, el derecho a buscar asilo. En caso de que tú seas violentado, bueno, pues puedes buscar que algún otro país que reconozca y que tenga la ratificación, pues que te dé asilo para poder estar protegido, ¿no? Con tus derechos. El siguiente, bueno, pues ya tiene que ver con el derecho a la nacionalidad. Todos tenemos derecho a una nacionalidad, a tener parte de ser parte de un lugar, de un país y tener esa identidad propia, ¿no? Esa identidad que te reconoce como sujeto. El número 16, pues es el derecho al matrimonio y a la familia, ¿no? Evidentemente, pues todos tenemos derecho a tener una familia, todos tenemos derecho a poder llevar a cabo o estar o participar del matrimonio. Y bueno, pues ese es otro de los temas también como de los derechos fundamentales, pero ya más personales, ¿no? Ya no de colectivo, sino de personalidad como sujeto, ¿no? El siguiente, que también volvemos a entrar a un tema de discusión y que hoy el gobierno federal lo está violentando, pues es el derecho a tener tus propias posesiones, ¿no? Hoy evidentemente ya el hablar de tener un carro, una casa, una situación, bueno, pues ya tenemos que pedir permiso y pagar por tenerlo, ¿no? Entonces, evidentemente el derecho a tener tus propias posesiones ya se está haciendo, pues también parte de las violaciones por este gobierno federal que de verdad que lejos de beneficiar, pues ha venido a poner el pie en el cuello, ¿no? A cada uno de nosotros. Más El bien, siguiente, partamos de la idea, partamos de la idea de que si usted tiene más de 4 mudas de ropa, ya usted es un fifí. así es. Y si usted Somos, come algo que no sea arroz, frijol, maíz, tortilla y chile, usted es fifí. bueno, Nada más partiendo de esa idea, ¿no? bueno, evidentemente valga aquí el hecho de mencionar pues que eso está marcado por este sujeto que es el primero que rompe esa regla, ¿no? Él sí puede comer lo que sea y no está mal porque la gente se lo está invitando, ¿no? Y no Y, vayamos y- tan y lejos, digo, vivir en un palacio.
vamos a llegar ahorita al tema de la salud, ¿no? Pero evidentemente hoy, ¿cuánta gente ha muerto en México por el tema del COVID? Y él, supuestamente infectado de esta situación, en 3 días se recuperó, ¿no? Por ahí platicaba con un amigo y decía, bueno, pues yo creo que este tipo ya se quiere semejar a Jesucristo, ¿no? Porque el tercer día resucitó de entre los muertos y ya está perfectamente y no tuvo ningún problema o ninguna situación con el COVID, ¿no? Entonces, híjole, ahí estamos como partiendo de muchas situaciones, ¿no? Sí. El siguiente derecho, bueno, que tiene que ver con la libertad de expresión, que evidentemente solamente en un discurso está dado, ¿no? Porque también la limitación que hay hacia los periodistas, hacia la gente que muestra su manera de pensar, pues está siendo pues también limitado, ¿no? Tanto así que hay gente que ya a las dichosas mañaneras no puede entrar porque no tiene la misma forma de pensar que el señor presidente o que lo cuestionan con sus posiciones, ¿no? Entonces, pues otro de los derechos que está violentado pues es la libertad de expresión, ¿no? El siguiente, bueno, que tiene que ver también el derecho a reunirse en público, a tener, a poderse manifestar, ¿no? Que al principio él era de los principales garantes de esta situación y que, bueno, no vayamos tan lejos, ¿no? La semana pasada violentaron a una marcha de ciclistas, ¿no? Donde sin algún motivo alguno se ve la agresión brutal hacia los ciclistas y que es lamentable, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa parte de poderse reunir en público, de manifestarse, de la expresión de ideas, ¿no? Entonces, pues supuestamente este gobierno era pues partícipe o a favor de este tipo de situaciones y pues vemos que no es así, ¿no? El Pues si derecho, lo vemos, Lick, el artículo sexto y onceavo constitucional, así lo manifiestan. así es, Y no toquemos los derechos humanos. Nada más con que toquemos y abramos la Carta Magna, ahí está en el artículo sexto y onceavo. así es. Y también está en la Declaración Universal, ¿no? Que digo, al final del día volvemos a caer a la misma parte medular y a la misma situación, creo yo, de donde inicia todo esto. Si tú como sujeto no conoces tus derechos, si tú como sujeto no los haces partícipes, no los haces propios, no los puedes defender, no los puedes exigir, ¿no? Entonces, creo que es importante y es fundamental que partamos de ahí, que partamos de esa línea de acción y decir, mi primer tarea como ciudadano, como persona, es conocer mis derechos, ¿no? Porque a partir de eso creo que parte y se mueve todo lo que viene hacia adelante. Ya Continuamos entonces tocamos con... el de la salud, ya, el derecho a la salud. No, apenas vamos a llegar ahí. Ahí Ahorita vamos a hacer un paréntesis. el número 21 tiene que ver con el tema de la democracia, ¿no? Estamos a días de iniciar procesos electorales en la República, que va a ser pues una de las elecciones de mayor representatividad, ¿no? Porque ahí vamos a tener muchas representaciones, tanto municipales, federales y estatales. Y bueno, creo que también es fundamental reconocer ese derecho a la democracia y volvemos al tema, ¿no? Las personas con discapacidad también son sujetos de derechos, también tienen participación política. Hoy hay algunos partidos políticos donde ya estamos viendo candidatos con discapacidad para ocupar cargos públicos dentro de este tema de democracia, ¿no? Entonces creo que también es fundamental mencionarlo y que la gente que tiene pues alguna discapacidad también entienda que también tiene derechos y tiene la posibilidad de participar dentro de estos procesos internos, tanto de manera partidaria como de manera, eh, vaya, de manera participativa en la elección, ¿no? Por sus dirigentes, ¿no? Aquí ya llegamos al tema de la salud que tiene que ver con la seguridad social, ¿no? La seguridad social en todos los sentidos, pero enfocada así principalmente al tema de salud. Así, ¿cómo poder tocar este tema? Y por desgracia lo tenemos que decir, que nos ha seguido en GB Radio y en Radio Tepoztlán, yo sí me considero una persona anti-AMLO. Pero punto y aparte, hay situaciones que se prestan
a una muy mala interpretación por parte del Ejecutivo. Primera, se va a morir quien se tenga que morir. Partiendo de esa idea, uno dice, no puede ser. La otra es el hecho de falsear la información conforme a la cantidad de personas fallecidas. ¿Sí? Nos dicen 172,000 al día de ayer. No, el mismo, no vamos a hablar de política en este programa, el mismo subsecretario de Salud, de Salud Federal habla que hay que multiplicar las cifras oficiales por 3.8 veces. Estamos hablando de 600,000. Y no hay Sí, camas, y no hay lugares. Hasta el día de hoy van 752,000 personas vacunadas, de las cuales van 80,000 que ya se les pusieron las 2 dosis. ¿Qué va a pasar con el derecho a la salud? Y no hablemos ahora del COVID. Hablemos de que no hay medicamentos ni siquiera para la diabetes. No hay medicamentos para el cáncer cervicuterino y mamario en las mujeres. No hay medicamentos para el cáncer de los niños. No hay medicamentos para la hipertensión. No hay medicamentos digitálicos para el corazón. No hay medicamentos para enfermedades hepáticas. Caramba, ¿para qué hay medicinas? Negación del gobierno federal el abastecimiento de esos fármacos. ¿Dónde está el derecho a la salud? sí, digo, la verdad es que es lamentable los sistemas de salud que se tienen. Supuestamente también, digo, bien mencionan, no es un tema político ni es un tema de marcarlo, pero evidentemente, pues, al hablar de un tema de salud pública, hablamos de un tema de gobierno federal, ¿no? Y hablamos de un tema de representatividad y de gobiernos, ¿no? Yo creo que aquí es lamentable lo que estamos viviendo. Yo escuchaba hace unos días a la jefa de gobierno que decía que reducía el número de casos por COVID, pues no, más bien lo que había es que venía el 14 de febrero, ¿no? Yo seguro estoy que en 1 o 2 semanas vamos a volver a regresar a semáforo rojo por el tema de los contagios, ¿no? No, solamente fue como para abrir el tema económico, pero no hay un tema de salud como tal, ¿no? No tenemos esa situación. Y a final de cuentas, pues volvemos a lo mismo. Nuestros grandes políticos tienen un sistema de salud privado y pues no ni siquiera tienen el contacto con la gente, ¿no? Con lo que está viviendo la realidad de las personas en tema de salud. Y habiendo frases como que el COVID nada más le da a los ricos, Así es. y que el COVID se cura con un mole con guajolote, Yo por eso ya traigo partiendo de mis esa idea, yo por eso ya traigo mis estampitas para también estar protegido. era que tener un billete de $2, Digo, la a lo verdad mejor es esa es la que mejor medicina, ¿no? así es. Entonces, bueno, pues son demasiadas cosas que tienen que ver con este gobierno que no está como trabajando acorde a todas las promesas que hicieron. Pero bueno, dentro de la Declaración Universal está marcado como uno de los derechos fundamentales, ¿no? El tema de la salud. ¿Qué otro link? Bueno, el número 23, que tiene que ver con el derecho de los trabajadores, que también últimamente lo hemos visto violentado, ¿no? Por todas las situaciones. Ya el tema de prestaciones de los trabajadores está siendo afectada, un tema de ISR, un tema de las viviendas, que tú puedes ser partícipe por tener también esa parte como derecho. Eh, Ahora la nueva modalidad, esto del outsourcing, que tiene que ver también con la explotación de los trabajadores y de una falta de reconocimiento hacia sus derechos laborales, porque llega un cierto periodo, cambias de razón social y bueno, pues el trabajador pierde todos los derechos que tenía por antigüedad, ¿no? Entonces también tiene que ver esa parte ahí con la situación que estamos viviendo, ¿no? Continuamos. Sí, sí, sí. El número 24 que tiene que ver con el derecho a la recreación, el derecho a jugar. Tú también tienes derecho a esa parte, a poder tener espacios de recreación donde puedas tener un esparcimiento deportivo, cultural, y esto también está representado en uno de los derechos. Otro de lo que ya mencionábamos,
el número 25 que tiene que ver con el tema del alojamiento y comida para todos, ¿no? Tienes derecho a tener una casa, a tener alimentación, que tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria, que debe de brindarte, pues sí, el gobierno federal en este sentido, y bueno, cualquier tipo de gobierno, ¿no? Tiene que garantizar, pues, el tema de la alimentación para todos, ¿no? Obviamente hoy el tema de la canasta básica pues está súper elevada, ¿no? Si lo comparas eh, salario mínimo con canasta básica, pues solamente te alcanza para un cuarto de la canasta básica con el salario mínimo, ¿no? Por los precios tan elevados que hay en esta situación. Y evidentemente hoy lo que te está llevando o lo que te están invitando es al consumo de productos genéticamente modificados que son más baratos, que tienen una alta contaminación, pero que al final del día siguen siendo parte de este sistema económico que el presidente supuestamente está modificando, pero que está impulsando en mayor medida, ¿no? Cabe mencionar que hoy eh, la mayor parte del maíz que el mexicano consume es el maíz que estaba considerado para la engorda de los puercos, el maíz amarillo. Y el maíz blanco, que era para el alimento del hombre, se está utilizando para venta, para la creación de combustibles limpios, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el tema o dónde queda este tema de la participación o de la alimentación cuando es más importante alimentar una máquina que alimentar a las personas que estamos en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es otro de los temas fundamentales. El número 26, que también ya lo habíamos platicado, que es el tema del derecho a la educación, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación, pero bueno, pues bajo qué términos y bajo qué medidas estamos hablando del derecho a la educación, ¿no? No tenemos las mismas oportunidades, no tenemos una educación de calidad, no tenemos una educación que vaya de manera vanguardista, y los espacios que se utilizan de manera vanguardista pues son muy criticados y son muy vulnerados por el mismo sistema, ¿no? Entonces es triste y es patética este tipo de situaciones, ¿no? Otro de los derechos que también tiene que ver mucho con esto que platicábamos, pues es el derecho de autor, ¿no? El derecho de autor, que hoy ya es más fácil abrir una página de internet y hacer el copy-paste y presentar esto como parte de tus ideas, de tu trabajo, ¿no? Y que no estás dando el derecho de autor, ¿no? El derecho de, pues sí, de primera mano de quien hace o quien representa algún tipo de situaciones. El siguiente, que es ya más idealista, pues para nosotros es un sueño que esperemos que algún día se haga realidad, pues es un mundo justo y libre, ¿no? Un mundo justo y libre donde todos nos veamos como hermanos, que todos podamos compartir situaciones, expectativas, donde no haya una discriminación, donde no haya un tema de vulnerar los derechos de los demás. Y bueno, pues ese sueño utópico está marcado en uno de los derechos, que es un mundo libre y justo, ¿no? El número 29, que tiene que ver con lo que decíamos del tema de la responsabilidad de todos, el derecho así tal cual dice responsabilidad, ¿no? Tu responsabilidad es conocer los derechos, respetar tus derechos y respetar el de los demás, ¿no? Y obviamente si combinas el anterior con este, bueno, pues podremos hacer que sí podamos hablar de un tema de cultura de paz, un tema de sana convivencia, y que tengamos esa posibilidad de poder seguir pues participando y teniendo pues una vida digna, ¿no? Y por eso mismo el derecho número 30 es que nadie puede quitarte tus derechos humanos. Entonces, yo creo que si lo hacemos de manera consensuada, lo que nos dicta la Declaración Universal, pues creo que tiene demasiado fundamento en que tenemos que retomar, como bien decían, los valores, tenemos que retomar las viejas prácticas de esa sociedad de los abuelos, ¿no? Donde valía más el, 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 el amor, la sapiencia, la paciencia, la tolerancia, la hermandad, ¿no? Que hoy se nos ha olvidado por este círculo del yo-yo que estamos en una constante competencia interna, ¿no? Donde siempre quieres estar encima del otro,
sin pensar que a lo mejor el otro te puede ayudar a llegar más lejos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que nosotros trabajamos, parte de lo que nosotros hacemos y de lo que estamos pues tratando de modificar y de impulsar. Hoy la tarea de Jóvenes por los Derechos Humanos, no solamente Estado de México, sino internacional, porque cabe mencionar, doctor, que tenemos una representación en 17 países, donde la maestra, la doctora Mary Schultenworth de Sudáfrica fue quien inició esto hace 20 años, y hoy estamos en ese 20 aniversario, y nuestra tarea fundamental hoy es impulsar este trabajo para que todas las legislaciones de aquí de México podamos meter un tema de discusión para que la educación en derechos humanos sea fundamental. Ya si ellos quieren hablar de que la ética, ¿no? Y esto, pero sí que tenga un tema de derechos humanos, la educación básica. Ahora, como es la asociación, Jóvenes por los Derechos Humanos México. Si hay algún joven que nos esté viendo ahorita y diga, me están violentando mis derechos, ¿cómo comunicarse con ustedes? Bueno, aquí cabe hacer una mención importante y bueno, Jóvenes por los Derechos Humanos se encarga de educar en favor de los derechos humanos, que se conozca la declaración. Si alguien es violentado y se contacta con nosotros, nosotros lo que hacemos es canalizarlos a los órganos especializados para que se lleve a cabo esta denuncia, esta situación de hechos, porque nosotros como organización de la sociedad civil no tenemos esa facultad como para poder hacer un procedimiento ante alguna instancia gubernamental o hacia una instancia de derechos humanos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es canalizarlos a esos espacios y obviamente darles un seguimiento para que también si en algún momento dado se llega a dar o se sigue dando caso omiso a la situación, pues tratar de presionar por publicaciones o por algún falsín que podemos sacar acerca del tema. ¿Y a dónde se pueden comunicar con ustedes? Bueno, estamos en Facebook, así como Jóvenes por los Derechos Humanos, Estado de México, así nos pueden encontrar en Facebook, ahí está nuestra página, con un servidor directamente, igual en Facebook como Adolfo Gobea Guaracha, en Twitter como Adolfín GH, ahí pueden escribirnos y estar en comunicación con nosotros, ¿no? Incluso si alguien quiere ser partícipe de nosotros, siendo parte de Jóvenes por los Derechos Humanos, pues solamente es ponerse en contacto, platicarnos que tienen las intenciones, las ganas y sumarse a estos esfuerzos, ¿no? Perfecto. Pues mil gracias por haber hecho el favor de platicar con nosotros en GB Radio y Radio Tepozotlán para dar a conocer esa asociación civil Jóvenes por los Derechos Humanos México. Por lo menos ya nos dimos una idea de que son esos 30 derechos que tenemos. Ahora hay que hacerlos valer. Mil gracias al licenciado Adolfo Gobea. Un honor y un gusto estar con ustedes. Esperemos que no sea la última vez. Claro que sí. Un segundo, por favor. Dice Vicky Blanco, ¿quién es el órgano máximo sobre derechos humanos a nivel mundial? Perdón, no escuché. Nos preguntan, ¿quién es el órgano máximo sobre derechos humanos a nivel mundial? Pues la ONU como tal, ellos tienen la Declaración Universal reconocida y la tienen para que todos los países del mundo la reconozcan y la ratifiquen cada año. Ah, perfecto. Pues mil gracias, Lick. No colgamos, vamos a dar por terminado el programa y ahorita vemos. Claro. Amigos, amigas, este fue el programa del día de hoy. Aunque nos salimos un poquito de la temática del programa, que es de corazón a corazón por quien menos tiene y más lo necesita, también es necesario que sepamos los derechos humanos que tenemos por ley. Conocerlos y hacerlos valer. Ojalá haya sido de su agrado este programa, mis amigas. Los invitamos a que continúen en GB Radio y en Radio Tepozotlán con la mejor música de los años 80, 60, 70, 80 y un rabito de los 90. Terminando el programa, 5 minutitos después,
ya pueden volver a ver el programa en nuestro Facebook, GB Radio, y a partir de mañana, el mediodía, pasadito del mediodía, en Twitter y en YouTube, ya se ha editado el programa para que lo puedan ver completo. Mil gracias a ustedes. De 4 a 6 de la tarde, hoy, la hora del búho. La hora por un México mejor. Ojalá y nos hagan el favor de acompañarnos. Su servidor y amigo el búho, les desea que pasen un excelente día y un muy bonito inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Listo. Mil gracias, Rick.